Hoy hablaremos algo sobre el perro. Históricamente puede decirse que en las pinturas de las cavernas de hace 30.000 o 15.000 años, como las de Altamira o Lascaux, aunque hay animales, no aparece el perro. En el período paleolítico se observa un bronce de Cerdeña que tiene forma de perro o al menos de cánido. En el período final de la época glacial de Worms, hacia el 10.000 a.C., aparece la figurita de un perro con la cola levantada, las patas anteriores en forma de tijeras, las posteriores apretadas, tal vez listo para cortar la huida de la presa. En Sefar se ve un perro que ayuda a los cazadores de bovinos. En Nayefú aparece pintado lanzándose contra las jirafas. Aquí ya estamos en el 4.000 y en el 3.000 a.C. El gato parece ser más nuevo entre comillas, que el perro, pues no figura pintado sino hasta el 4.000 a.C. en el Egipto. Y, curiosamente, el gato no aparece mencionado en la Biblia ni una sola vez. En cambio, el perro aparece nombrado 37 veces. Es poco comparado con el asno, que se menciona 104 veces. El caballo 180 y la cabra se nombra 40 veces en la Biblia. Quizá porque los israelitas no tenían buenas relaciones con el perro, a pesar de la vocación de los hebreos por el perro y a pesar del relato bíblico en el que el cadáver de Abel fue protegido de las hienas por perros ovejeros. A pesar de todo eso, decirle Keleb a alguien era una de las peores injurias. Israel rechazaba al Keleb, esto es, al perro, declarándolo animal impuro. De allí se conjetura que los gobernantes israelitas no salían de casa como los señores del medioevo con una perrada seleccionada. Se dice que fue por evitar el contacto con los perros. Anubis, el dios mitológico de los antiguos egipcios, hijo de Osiris y Neftis, conductor de los animales a la muerte, es representado con cuerpo de hombre y cabeza de chacal. Es decir que para la mayoría de los egiptólogos esta cabeza no era de perro sino de chacal o de lobo. Pero está comprobado que los griegos llamaban Sinópolis, del griego kino, kinos, perro, a la ciudad dedicada a este dios. Por otra parte, antes de Anubis, tal vez antes del 4.200 a.C., en el Alto Egipto otro perro había conocido el honor de los altares. Era Set, el lebrel de la cola bifurcada. Y ya en el Nuevo Imperio había castigos corporales para quienes trataban mal a los perros. Pero tal vez los primeros en comprender que el perro constituye algo más que un objeto útil hayan sido los persas del período sasánida, para quienes era el mejor de los animales, guardián de rebaños y protector del hombre. Era delito matarlo y una obligación tratarlo bien. Uno de los 5 reyes, Hormuz, así lo dispuso. Sometida a la Mesopotamia, Ciro impuso, entre otros tributos, la entrega de los famosos mastines, elegidos entre los más dotados para la matanza. Respecto de Grecia, Aristóteles enumera muchas razas de perros, definiéndolas por el país de origen: perro cirenaico, indio, egipcio, de Laconia, de Epiro, etc. Pero no se detiene a describirlos y es por ello que resulta difícil a los especialistas identificarlos con los animales actuales. Los chinos, que descubrieron muchas cosas antes que las descubrieran o inventaran los occidentales, no conocieron muy pronto al perro. El antiguo libro sagrado, el Chu Qing, refiere que fue necesario importar los perros. De todos modos, ya en 3.470 a.C., el famoso emperador Fo Hi fomenta la cría de los minúsculos perritos llamados de manga. Este perrito, como el pequinés, cuya fórmula sigue en secreto, era pequeño para que las damas chinas los llevaran en la manga de su amplio traje y tenían el color necesario para hacer juego con la ropa.
Resulta problemático creerle a Plutarco cuando dice que en Atenas no se toleraba a los perros. Figuran los perros en Homero, Hesíodo y Esopo. Casualmente una de las fábulas de Esopo cuenta que un perro invita a otro a comer. «Ven, amigo», le dice, «a casa de mi amo a comer conmigo». Acudió el perro invitado y viendo el fastuoso banquete dijo para sus adentros: «Vaya una fiesta inesperada. Voy a atracarme y a hartarme de modo tal que no tenga hambre en todo el día de mañana». Pero mientras así se felicitaba, el cocinero, fastidiado de verle remover la cola, lo agarró por las patas y lo tiró por la ventana. Volvió a su casa el perro lanzando grandes gemidos. «¿Cómo has comido, amigo?», le preguntaban otros perros amigos. Contestó: «A fuerza de beber he perdido de tal modo la noción del lugar que no sé ni por dónde he salido». En fin, en otra obra cuenta Plutarco que en la casa de Alcibíades hubo un escándalo. Alcibíades entonces cortó la cola a su perro. De ese modo todo el mundo hablaba de la cola del perro y no se entretenía en chismorrear sobre el tal escándalo. En Roma era común el moloso de la Mesopotamia, pues para evitar inconvenientes a los desprevenidos se colocaba el cartelito «Cave canem», cuidado con el perro. En la Edad Media el perro, a falta de alimentos, se entretuvo en desenterrar cadáveres algunas veces. Así dice la tradición que un perro habría devorado los restos de Mahoma. Así puede explicarse en el uso islámico el epíteto de perro agregado al de infiel, y esto se mantiene hasta hoy. Cuando un individuo o un jefe es malo se dice que es un perro. Una de las peores categorías, yin, en la filosofía china tenía forma de perro negro. Y nuestro término canalla viene de can. En suma, los perros en la Edad Media no lo hubiesen pasado muy bien de no haber sido por la costumbre del señor feudal de salir de caza, es decir, de cacería. Hubo algunos fanáticos de los perros. Así, Carlomagno ya tuvo que llamar la atención a los señores que llevaban sus lebreles a misa. Por la contrapartida, el rey de Inglaterra, Guillermo el Conquistador, cuando todavía era duque de Normandía, dispuso la amputación de 3 dedos para disminuir la velocidad a todos los perros de sus dominios que no formaran parte del equipo de su jauría de caza. Por el otro lado, un perro Seur o Swenning habría ocupado el trono de Noruega como sucesor de Einstein I, quien seguramente habría reinado entre 1103 y 1122. Y si se presta fe a los anales bávaros de Thurmayer de 1554, los húngaros deberían su nombre a otro rey perro llamado Hungari, desprovisto de orejas y de cola. Pero un manuscrito del siglo XII refiere que un perro ocasionó una guerra. En efecto, había en Irlanda un perro lobo, Ailbe, tan veloz que 2 monarcas, el de Connacht y el de Ulster, estaban dispuestos a comprarlo por 6.000 cabezas de ganado. Luego se fueron a las armas y el rápido Ailbe perdió la vida en la contienda. Medio milenio más tarde, Luis XIV, el rey Sol, hacía llevar a sus perros predilectos de caza en almohadones por sus pajes. Y Carlos IX tenía una perra, Kurt, tan querida que la dejaba a comer en su propio plato. A su muerte la corte guardó luto, a la muerte de la perra.
zoología, el perro es un animal de origen desconocido. Se supone que su antepasado tuvo forma de oso, siendo el ejemplar más antiguo el dib. Técnicamente el perro es un digitígrado, 5 dedos en las patas delanteras y 4 en las traseras. Sus uñas, al contrario de las de los gatos, no son retráctiles. Posee 2 denticiones, una de leche y otra permanente, con 42 piezas que aparecen entre los 4 y los 7 meses de vida. Ya adulto, tiene preferencia por desgarrar carne y emplea sus premolares, que son verdaderos serruchos, para este fin y para triturar huesos. Cuanto más huesos tritura, menos necesita del dentista. Por eso, en los países desarrollados, donde hay alimentos balanceados para perros, hay también dentistas para perros. No tenemos tiempo para especificar las distintas clases de perros, pero a fin de no meter el perro, digamos muy brevemente que 6 son las variedades caninas más importantes y 2 sus extremos, desde el pequinés, que cabe en la palma de la mano, hasta el danés, a veces con la estatura de un asno. Dichas 6 variedades son: primero, de caza, integrada por Pointer, Setter, Passion, Spaniel. Todos ellos cobran piezas de aves, de roedores, o bien se adiestran para mostrar, levantar o detener las presas según estén o no a tiro del cazador. Segundo, lebreles, compuestas por Basset, el sabueso, Dachshund, Derhood, Foxhound y distintas especies de galgos, a saber, Whippet, una miniatura borzoi o galgo ruso, y perros de velocidad para canódromos, es decir, especies de hipódromos donde corren tras una liebre mecánica. Casualmente, hablando de Dachshund, esto nos recuerda que estaban hablando el Dachshund y el borzoi. El Dachshund dijo que se sentía deprimido. ¿Y por qué no vas a un psicólogo?, le preguntó el otro. No puedo, contestó, me tienen prohibido subir a los divanes. En fin. Segundo, los perros, tercero, mejor dicho, perros de trabajo, que van desde los malamutos que tiran de los trineos en los polos hasta los boxers de uso policial, pasando por los mastines, Doberman, Pinster, Collies, pastores alemanes, San Bernardos, esquimales o grandaneses, los gigantes de la familia. Claro, aquí no sabemos si decir grandaneses o grandes daneses o grandes danés, porque en estos plurales son arbitrarios. Se dice chapas patentes, pero no se dice bocas calles, y también se dice casas quintas. Pero si acá llegamos a decir grandes daneses, vamos a tener un problema, porque vamos a tener que decir sanes bernardos. En fin, zapatero a tus zapatos. Y hablando de gran danés, esto nos recuerda que un individuo llevó su ejemplar al psicólogo, también de perros. Doctor, dijo, mi gran danés no hace más que perseguir a los autos pequeños. Es normal, contestó el profesional. La mayoría de los perros ladran a los autos. Sí, pero es que el mío los alcanza y después los entierra en el fondo, acotó el dueño. Cuarto, perros terriers. Congregan a los personajes más mezclados de la especie. Los hay ratoneros, perros de lujo o perseguidores de criminales. Tales son algunos de sus papeles. Entre los más conocidos figuran el Fox Terrier y el Bull Terrier. Asimismo, el Airedale, mensajero de la Segunda Guerra Mundial, es uno de los ejemplares más cotizados y comparte junto al Schnauzer el título de gran campeón de su clase. Quinto, falderos. Son los más chicos en tamaño, pero quieren mucho a los niños. Desde los chihuahuas de México, que no llegan a pesar más de 3 kilos, se conocen casi 100 subvariedades distintas. Sobresale en inteligencia y también en capacidad.
Luego viene el Pomerania, que en mañas se destaca un poco como el Pinscher, pero no es tan caprichoso. El Pinscher en miniatura. Los Spaniels y los perros de agua son también falderos que pueden hacerse expertos en cazas. Y hablando de perro faldero, esto nos vuelve a hacer acordar que una señora entró en un negocio con su faldero. El perrito seguía a un caballero, el cual trataba por todos los medios de escaparle. No tenga miedo, dijo la señora, no muerde. Sí, pero es que, como a cada rato levanta la patita, tengo miedo de que me vaya a pegar una patada, contestó el hombre. Sexto y último, no deportivos. Pertenecen a este grupo los Boston Terrier y el Bulldog. El Bulldog es o era un animal de audacia y lealtad extraordinarias que se empleó en España en corrida de toros hasta 1861. Su valor y decisión salvaron muchas veces al torero de cornadas fatales, haciendo retroceder al toro, es decir, evitaron muchas veces que el torero fuera a morir como un perro. Lo cual nos recuerda aquella anécdota que en un circo había un perrito y un cartel que decía: cuidado con el perro. Entró un curioso y luego de mirar aquí y allá no pudo ver nada. Preguntó: ¿de cuál perro hay que cuidarse? Y el dueño, señalando un cachorrito muy pequeño, dijo: de ese, ya lo han pisado 3 veces. Como decimos, en Nueva York hay psicólogos, peluquería, choferes y hasta sastre para perros. Los hay perros que tienen hasta 70 mantas para cubrirse. Lógicamente que estos no son perros de gente pobre, sino de grandes magnates. Casualmente esto nos recuerda la anécdota de aquel rico tejano cuya hija trajo al pretendiente a la casa a fin de formular el tradicional pedido de mano. El importante hombre de negocios, como siempre estaba acostumbrado, fue directamente al grano. Voy a hacerle una sola pregunta, joven, expresó. Si yo no tuviese todo el dinero que tengo, ¿usted igualmente solicitaría a mi hija en matrimonio? Sí, señor, igualmente, respondió. Entonces, retírese de aquí. Ya hay suficientes idiotas en la familia.
Hay que cuidar al perro. Desgraciadamente, cuando la familia es más pobre, tiende a tener más perros, lo cual es antihigiénico y antisocial. Pero reconforta comprobar cómo la pobreza no impide ver al ciruja siempre acompañado de su perro. Esto tiene gran valor y calidad humana. Y en las villas de emergencia, donde en las noches de invierno todo es poco para cubrirse, se ve que cada choza o casita tiene 2 o 3 perros, con los cuales hay que compartir hasta el último hueso del plato. Y esto será así hasta que el mundo no cambie. Mientras tanto le quedan al pobre otros privilegios que la providencia ha puesto en su camino, como el de no preocuparse o suicidarse por la desvalorización del dólar o por el mal estado de sus finanzas. Pues como dice el refrán, el veneno no se bebe nunca en vaso de barro. Y tanto el pobre como su perro come, cuando comen, con la mejor salsa del mundo, que es el hambre, que hace apetitosos todos los alimentos. En fin, sea como fuere, y quizá no sirva ello de consejo, pero sea como fuere, hay que cuidar al perro, como decíamos, y para ello hay que evitarle temperaturas rigurosas, tanto en verano como en invierno, y permitirle ejercicio libre para que sus músculos mantengan el estado. Hay que proveerle alimentos nutritivos, leche, carne fresca, restos de comida del día, etc., agua limpia y alojamiento cómodo. Pero por encima de todo esto, la mejor medicina es el cariño del amo hacia su protegido. Así la psicología animal ve que muchos trastornos de perros desaparecen con el buen trato. En Nueva York debe haber alrededor de 1 millón de perros. En Buenos Aires, un dato de La Razón del 27 de enero de 1970 decía que había un perro por cada 10 habitantes dentro del municipio de la capital federal. En Nueva York, como nos cansamos de repetir hace casi medio siglo, hay psicólogos para perros que atienden a los dueños del perro, porque como el perro no habla, no le puede preguntar. También hay restaurantes para perros que incluyen desde menús de carne de cangrejo, y hay comedores privados y coches con chofer para trasladarlos. Y hay perros que tienen sastre, dijimos, y hasta 75 mantas, que no son lógicamente para el sastre, sino para el perro, para ponerlas sobre su lomo. Una de las enfermedades más comunes que tratan los psicólogos de perros son los celos. Por ejemplo, cuando el rey del hogar es el perrito y llega el primer niño. Entonces, el tiranuelo que tenía derecho a ensuciar cualquier sillón y a pedir comida a cualquier hora, pasa a segundo plano y a veces ni se repara en él. Consecuencia de ello, suelen acentuarse sus eczemas, granos u otras enfermedades de la piel. Por eso el psicólogo para perros aconseja que se compre el animal cuando el hogar ya está constituido con los niños. Es mucho más saludable y moderador, y hasta es bueno para el niño. Sería interesante ir al consultorio del psicólogo o del psiquiatra de los humanos y hacer una estadística de individuos adultos que tienen problemas. ¿Cuántos de ellos han tenido de pequeños su perro y a cuántos se los han prohibido? Pero volviendo a los celos, y yendo un poco a la literatura, puede ocurrir como en la novela Celos de Stefan Zweig, en donde el perro es desplazado por un bebé que acaba de nacer. Siente tanto celo que una vez que dejan al nene en el cochecito al lado de la piscina, lo empuja al agua y el bebé se ahoga. Claro que esto es novela, pero retornando a la realidad y pasando a la sociología, especialistas como Liberty Shandley demostraron que con el perro suele cumplirse el refrán que dice: no hay prenda que no se parezca al dueño. En efecto, observó que a personas con tendencia a una gran emotividad y propensas al llanto le corresponden perros con igual inclinación, y que los individuos violentos, irascibles o virulentos
poseen perros malos difícilmente gobernables. Análogamente, el sujeto obeso tiene un perro gordo generalmente. En Buenos Aires se registra el caso de una señora que poseía un pícaro spaniel. Después de permanecer mucho tiempo sin salir de casa, recibió una invitación para ir al cine. Cuando la amiga pasó a buscarla, el perro hizo un paro cardíaco y solo se reanimó cuando vio que su ama se cambiaba la ropa de salir. Claro que aquello de Stefan Zweig era una novela, como hemos dicho, pero el hombre se sirve del noble animal en distintas ocasiones y en muchas se comprueba su fidelidad, la del perro. Un ejemplo de trabajo de este animal lo da el perro de trufas. Como se sabe, la trufa es un hongo muy particular, muy apreciado como alimento y sumamente costoso, y dada su escasez y dada la dificultad de su búsqueda, la reproducción se limita a pocos meses del año, de octubre hasta febrero, y se reduce a los países de Italia y Francia, también Gran Bretaña. Pues bien, para buscar este hongo se utiliza el perro. El hombre nunca podría descubrir las trufas, porque a diferencia de los otros hongos crecen bajo tierra. Así, desde la antigüedad, se recurrió al auxilio de los animales con olfato para reconocer el valioso tubérculo. Los dos animales que mejor encuentran las trufas son el perro y el cerdo, debido a su olfato. Pero el cerdo tiene el defecto, o la virtud, de que le gustan mucho las trufas. Así apenas las encuentra, las come. No así los perros, que se usan en las regiones de las colinas, donde, guiados por su amo, descubren la trufa y comienzan a cavar. El amo le ayuda con una palita. También da el noble can ejemplos de fidelidad al amo. Así, por ejemplo, un alemán de Solingen, ex Alemania Federal, regaló su perro a un turista, el cual se lo llevó. Cuando el nuevo dueño iba pasando por Bari, al sur de Italia, el perro se escapó, y luego de una caminata de 12 meses, el 24 de diciembre de 1973, regresó a la casa de su primer dueño, habiendo realizado un recorrido de 1930 kilómetros.
profesor Ross nos acerca el trabajo de la doctora Helga Eichelberg, del Instituto Zoológico de Bonn. Se trata de un trabajo publicado en la revista Unser Rosehund, Nuestros Perros de Raza, número 9, de 1976, publicación que corresponde al órgano oficial de la Federación Sinológica Alemana. En ella habla de el adiestramiento, o como lo dice allí, educación del perro. El cachorro, dice, llega al mundo provisto de instintos coordinados hereditarios, como ser el de la succión del pecho de la madre y de la protección del frío. Son además estos instintos los que en el futuro regirán su actuar sexual, sus instintos de cazar, de supervivencia y de dominio sobre su comarca. A ellos se agregarán los factores de su mundo o medio ambiente, o sea, su adaptación al medio en el cual convive y que, por cierto, es muy diferente al de los humanos, por cuanto para el perro es esencialmente un mundo de olores y de ruidos. A medida que el animal se desarrolla, evolucionan sus instintos adquiridos, es decir, sus reacciones, sobre la base de experiencias que van adquiriendo y asimilando para el futuro. Hay que tener en cuenta que la actividad nerviosa del perro se maneja sobre la base de sus reflejos condicionados, o sea que aprende a relacionar hechos concretos entre sí, como por ejemplo el descolgar la trailla de su lugar representa salir a pasear con el amo. En cuanto a la inteligencia del perro, Fischer la define muy correctamente así, dice la doctora Eichelberg. La inteligencia del perro se determina por su capacidad de realizar actos no aprendidos previamente, pero relacionados con otros que ya conociera por experiencia sobre base de sus reflejos condicionados. Claro, hay que ver que la inteligencia del perro no abstrae. Parece que el perro no trabaja sobre elementos que no están presentes, en el sentido de que si le mostramos la bandera de Estados Unidos ve nada más que un trapo, no alcanza a ver el simbolismo que hay tras él. Y además, sobre la base de alguna experiencia que puede haber adquirido, soluciona problemas como la inteligencia humana, es decir, puede calcular el rebote de una pelota en la pared, o si ve que la puerta se va a golpear porque se está cerrando por el viento, puede apurar su paso y tratar de pasar antes de que se cierre. Claro que esta inteligencia entonces actúa siempre sobre elementos que están presentes aquí y ahora, igual que su memoria. Cuando el perro ve el individuo que le pegó con el palo, se acuerda de este, pero parece que no se sienta en la chimenea a recordar cuántos palos le dieron. Además, si se entiende por inteligencia el razonamiento, entonces hay que convenir y aceptar que el perro no razona. Es decir, que parece que no soluciona problemas de raíz cuadrada, ni potenciación, ni silogismos del tipo aristotélico. De todas maneras, hay una distinción de la capacidad del perro en este trabajo y habla de los instintos o del carácter. Le otorga carácter al perro, en el sentido que allí se toma, y los clasifica en carácter alfa, beta y omega. El más elevado sería jerárquicamente el animal alfa. Son aquellos perros dotados de la característica para ser futuro jefe de manada. Por lo general son ejemplares machos, pero también pueden ser hembras, como ocurre también con los gerentes, que hay machos y hembras, pero más machos. Entre nosotros se dice que el que sabe, sabe, y el que no sabe es jefe. El jefe entre los humanos sabe hacer las cosas, pero además sabe para qué se hacen las cosas. El jefe de la manada de perros sabe hacer las cosas como el de la manada, pero decirle para qué se hacen o adiestrarlo para que las hagan como quiere que se hagan, corresponde al hombre,
que es el que le interesa cómo deben hacerse las cosas. Después siguen los considerados betas, que son en el orden jerárquico un poco más abajo. Y el tercer grupo, los clasificados como omega, son aquellos sin aspiraciones jerárquicas de la manada, es decir, que vendrían a ser los peones o los empleados de limpieza en la compañía. La determinación y clasificación de los cachorros según las categorías mencionadas es muy importante para la selección de los futuros perros de trabajo, ya que solo rendirán los animales alfa o beta, es decir, que no se hacen entrevistas o no hay compañías de selección de personal, aparentemente, pues existen test para los perros, para clasificarlos, para ver quiénes son aptos, por ejemplo, para lazarillos. Vea, lo mejor tenemos tiempo de ver esto. Es decir que en los perros alfa será necesario demostrar la superioridad humana para dejar aclarado desde un principio quién es jefe de manada. Es decir, hay que ver la superioridad del individuo que está clasificando, el individuo humano, para dejar sentado y seleccionar quién va a ser el jefe de la manada. En cuanto a los beta, habrá que estudiarlos detenidamente para determinar el trato que deberán recibir, ya que puede ser necesario demostrarles superioridad o, en caso contrario, estimularles su personalidad para que se agranden, entre comillas, según términos sinófilos. Y en cuanto a lo de personalidad, habría que hablar otro poquito. El hombre tiene temperamento y tiene carácter, y la conjunción de ambos hace la persona. El perro, si vamos a esta calificación, solamente tiene temperamento, que está moldeado por el adiestramiento y que tiene una base fisiológica, y un carácter que está moldeado por la educación y tiene una base cultural. Por lo tanto, se cambia el carácter, aunque es muy difícil. De allí el refrán que dice: genio y figura hasta la sepultura. Es difícil que un individuo ladrón o un borrachín cambie el carácter, pero puede hacerlo. En cambio, nadie puede cambiar, ningún ser humano puede cambiar su temperamento, que es la base fisiológica con la cual ha venido al mundo. Puede ser un individuo flemático, puede ser nervioso, etc. Análogamente, los perros tienen su temperamento. Puede ser temperamento nervioso débil y temperamento nervioso fuerte. Ahora, el nervioso fuerte, a su vez, lo dividen en tres categorías. Desequilibrado, muy dispuesto a desplegar mucha actividad, pero inconstante en tareas de subordinación, como podría ser una etapa del dálmata. Linfático, de reacciones y reflejos lentos. Si no se me toma en serio, podría decir que el sargento Droppy es este. Y tercero, fuerte, equilibrado, antes también denominado sanguíneo. Este es el temperamento ideal de perro de trabajo, por sus reflejos rápidos, su disposición al despliegue de actividad y su total acatamiento a la subordinación, como por ejemplo el que tira del trineo en las zonas polares, que hasta el momento todavía no ha podido ser reemplazado del todo, ni en Alaska ni en la Antártida, porque por más poderosa que sea la oruga a gasoil y por más segura, siempre ante un vaído, ante un desmayo del que maneja, la cosa queda allí nomás o sigue a la deriva y puede caerse en una profunda grieta. En cambio, ante un principio de infarto del ser humano que conduce el trineo, este perro, que tiene gran despliegue, gran disposición para el despliegue de actividad, puede llevarlo hasta el destino final, o sea, hasta la base donde se encuentran sus compañeros. Todas estas características de un perro, o sea, instintos coordinados, hereditarios, factores de mundo ambiente, instintos adquiridos, carácter y temperamento, forman en sí un conjunto de condiciones que se define como comportamiento o conducta del perro. Pero en todo esto, siempre muchos calificativos éticos que solo corresponden al hombre se le colocan al perro en sentido figurado. De cachorro no nos ve el perro como
sus hermanos de camada, sino como animales padres, porque el ser humano que interviene ante el cachorro es su proveedor de alimentos y su educador, o sea que ocupa las funciones que en el perro salvaje están haciendo los padres del perro. Aquí hay entonces otra intervención del ser humano que modifica su comportamiento. Por este motivo, en el cachorro no debemos tener que esperar en esta fase evolutiva discrepancias de orden jerárquico, ya que estas luchas que tiene con el adiestramiento y las posiciones jerárquicas son discriminadas entre hermanos y no entre ejemplares de distintas generaciones. No obstante ello, este es un momento en el desarrollo del cachorro de gran importancia para la educación, porque como en la anterior fase de socialización de 2 a 3 meses de edad, el cachorro se encuentra en su mayor disposición para el aprendizaje. Un perro no aprende tan rápido y con tanto gusto durante toda su vida como entre el 3er y 4º mes de su vida. Y eso ocurre con el ser humano, que también se lo educa, en oposición al perro que se adiestra en los primeros meses de vida, y donde los 3 primeros meses de vida son tan importantes como los 3 años siguientes. Y los 3 años siguientes son tan importantes como los 30 años siguientes. Por este motivo, volviendo al perro, esta época deberá ser aprovechada por un juego-enseñanza bien planificada. Es decir, que este juego, con una excelente planificación, es importante tanto como en el ser humano. Todo lo que el perro aprende posteriormente se apuntala fundamentalmente sobre una enseñanza básica que deberá comenzar el 3er mes y concluir al finalizar el 4º mes. En esta época, la educación debe ser en forma de juego y no un adiestramiento. Quiere decir que al perro también hay que dejarlo jugar como al hombre. Es importante que se tenga su etapa de juego, pero acá el adulto es el que interviene para interrumpir la etapa del juego, cosa que también suele hacer con los niños, cuando se le dice, aquí ya no se viene a jugar. A la fase del orden jerárquico le sigue la segunda fase juvenil del perro, de 5 a 6 meses de edad, y como Trumler la denomina fase de orden jerárquico dentro de la manada. En la manada de perros salvajes es la fase donde comienza la actividad en serio de colaboración con los animales adultos de la manada. También esta evolución natural deberá ser aprovechada por el hombre. Los cachorrones en esta etapa están especialmente dispuestos a la subordinación. Reconocen muy bien el poder autoritario del hombre. Son funcional, les causa alegría y refuerza sus sentidos de personalidad propia. Para el deportista de perros de trabajo, o sea, quien no solo quiere educar su perro, sino que desea participar en competencias deportivas, este es el momento apropiado para comenzar a trabajar en serio con su perro, es decir, 5 a 6 meses. El animal estará lleno de gozo de poder trabajar con su jefe de manada, aprendiendo, por ejemplo, a seguir un rastro, por cuanto representa para él una cacería en común. Por ello es conveniente brindarle una golosina al finalizar el rastro. Ello incitará a su interés. Ahora bien, después de todo esto tendría que venir la edad del pavo o la adolescencia. ¿Qué ocurre con el perro? El cachorro, como dijimos, entre los 5 y 6 meses de vida demuestra gran disposición a la subordinación. Sin embargo, lamentablemente ello no ocurre así al comenzar la pubertad en el 7º mes y que concluye con la madurez sexual. La pubertad no es solamente en el humano una edad muy difícil, sino que la misma también tiene su medida en los perros. Está dominada por caprichos y desequilibrios temperamentales. Claro, aquí habría que hacer una aclaración. Margaret Mead
ha demostrado que en Samoa no existe la crisis de la adolescencia en esa sociedad. Existe la crisis si la hay desde el punto de vista fisiológico. El adolescente nota la transformación de su cuerpo, pero las otras que provienen de aculturación o de educación, dichas crisis no existen. Análogamente acá está interviniendo el hombre y se acentúa esta crisis, porque en animales salvajes esto no ocurre, o a los ojos del hombre parece que la crisis es más larga, pero quien habla de crisis es el hombre. En otros términos, y volviendo al perro, por un lado se observa con gran frecuencia un comportamiento insurrecto, pendenciero. El propietario llega a tener impresión de que su perro repentinamente ha olvidado todo lo aprendido hasta ese entonces. Por otra parte, esta fase de probable desobediencia y debido a un trato inadecuado puede convertirse en fase de temor y de miedo. Cachorrones de 8 a 9 meses pueden transformarse en esta etapa en animales cobardes y sumamente miedosos. Volvemos a repetir que todas estas adjetivaciones son desde luego del hombre, que proyecta en el perro calificativos de tipo ético. De todos modos, sería erróneo sacar la conclusión, sobre la base de lo antedicho, de que no tiene objeto comenzar la educación del perro antes de la fase de pubertad. Al contrario, el animal, el cual no tuvo ninguna educación antes de la pubertad, presentará muchas más dificultades en su posterior educación. La pubertad es una fase difícil intermedia para el cachorrón, en la cual cambia de cachorro a perro adulto. En su carácter también se le presenta la dificultad de ubicarse jerárquicamente. Allí coincide en parte con el hombre. Predomina su afán de ascender en la escala jerárquica y es en la pubertad donde quedará determinado quién tendrá el rango máximo, el perro o el amo. En cambio, en el hombre, el logro de la identidad, como ser único, singular y peculiar, diferente a los demás, marca el fin de la adolescencia y el ingreso en el mundo adulto. Acá, en este caso, el perro entra en el mundo adulto, pero es en el mundo adulto que le marca el amo. Pero en los salvajes, como dijimos, se presenta una pubertad que es mucho más larga que en los perros domésticos. El momento en que el lobo joven se quiere atrever a destronar al lobo jefe de la manada. Pero ya es un problema entre perros y no hay un triángulo en el cual interviene también el hombre. Para el propietario del perro es sumamente importante demostrar en esta fase su superioridad, la superioridad del amo, y suprimir la rebelión. Si bien ello puede estar unido a dolores físicos para el cachorrón, este establecerá definitivamente quién es el jefe de manada, a lo cual se someterá el perro, llegando esa subordinación a ser definitiva y formándose posteriormente un espléndido equipo perro-hombre, al cual el perro se somete sin ningún problema. Recién después del desarrollo sexual pueden esperarse ciertas características permanentes de comportamiento, como el de ser guardián, por ejemplo. Esto y un serio instinto de protección recién se desarrollan después de la madurez sexual, cuando el perro toma noción de la zona, o sea, la comarca de su propietario. Pero de todas maneras, para una exitosa educación es del mayor valor saber qué espera de nosotros el animal, es decir, qué está esperando del hombre el animal joven en cada una de esas fases de evolución, y qué es lo que nosotros podemos exigir de él en cada una de estas. Habría que hablar con el perro para ello. El perro acciona o reacciona en forma totalmente diferente en sus distintas etapas de desarrollo. Ello ha quedado demostrado en numerosas investigaciones, de las cuales solo se podría citar una de California, en Estados Unidos, donde existe un centro de instrucción de perros guías de no videntes, con su propio criadero.
Hasta la 10ª semana de vida, los cachorros son sometidos a una serie de test, donde se determina cuáles son los aptos para su futura misión. Los cachorros no aptos son dados de baja, y los aptos van a parar por 12 meses a casas de familia a cargo de personas con mucha experiencia en el trato de perros, y luego, después de ese lapso, son sometidos a instrucción en el instituto. Y esto debe ser saludable porque en lugar de quedar esos 12 meses en el instituto donde lo tratan empleados, son tratados en casa de familia donde hay un poco más de cariño. De los cachorros considerados aptos y que fueron entregados a esos particulares desde los 2 hasta los 3 meses de vida, el 90% rinde posteriormente en forma satisfactoria su examen de perro lazarillo, o sea, perro para ciegos. Como decimos, si tenemos tiempo veremos esto que es interesante. Ya seguimos.
Existen perros astros, o sea, artistas de cine. Basta recordar el célebre Rin Tin Tin, quizá el animal más famoso del cine mundial. Rin Tin Tin era un perro de guerra usado por las tropas alemanas durante la Primera Guerra Mundial para servicios de enlace y como portador de órdenes. Lo halló herido bajo los escombros resultado de un bombardeo el sargento de la aviación norteamericana Lee Duncan, hombre apasionado por los perros. Lo recogió junto con una hembra de su misma raza, cuidó el herido y cuando terminó la guerra los llevó a su fábrica de California. Los bautizó Rin Tin Tin y Nanette y comenzó a adiestrarlos y descubrió dotes excepcionales en el macho. 6 meses más tarde, Rin Tin Tin llegaba a Hollywood, contratado como un verdadero actor en su primer filme llamado Donde comienza el norte. Su fama fue creciente y llegó a primer actor, es decir, que los policías y detectives eran personajes secundarios en sus películas. Además, firmaba personalmente sus contratos, imprimiendo en la hoja la huella de su pata derecha. Luego de 14 años de trabajar en el cine y al morir en 1932, la United Press dio así la noticia: el más célebre animal del mundo del cine nos ha dejado para ingresar en las reservas de caza de los Campos Elíseos. Ejemplo de bondad y coraje, el recuerdo de sus espléndidos filmes nos acompañará toda la vida. Pero Lee Duncan ya tenía listo el sucesor. Era hijo de Rin Tin Tin y Nanette y se llamaría Rin Tin Tin Jr. y más tarde Rin Tin Tin II. Rin Tin Tin III empezó en 1941 a actuar y le tocó, al igual que su abuelo, ir a la guerra. Pero fue como perro de guerra al frente de la Segunda Guerra Mundial. A la vuelta filmó El retorno de Rin Tin Tin y a él le tocó pasar de las películas de blanco y negro a las de color. Rin Tin Tin IV no fue tan bueno, pero llegó a la televisión con un programa en que revivía la Guerra de Secesión, y sus adversarios eran indios, bandidos y soldados sureños. Y a partir de 1965 siguió en las pantallas ya Rin Tin Tin V. También en la televisión era famosa Lassie, extraordinario ejemplar de collie. La primera hembra con ese nombre nació el 8 de junio de 1941 en una modesta casa de las afueras de Hollywood y se llamaba sencillamente Pal. La enviaron a una escuela de adiestramiento cuyo dueño era Ruth Weatherworks, quien la compró por $5 a su dueño. Fue una hermosa inversión. Luego se la probó en Hollywood entre 300 animales, pues había que hacer una pirueta o paso muy particular, que consistía en cruzar un río y echarse exhausta en la otra orilla. Pal lo hizo tan bien que quedó contratada. Luego la única diva del filme fue Lassie. Su nombre no se podía usar, pues estaba registrado. Como sus éxitos seguían en televisión, firmó un contrato por 7 años con un sueldo de $4,000 semanales. Y se casó con un collie común o plebeyo, pero tuvo derecho a cobrar salario y obtuvo derecho a no trabajar más de 7 horas diarias y además, como las demás estrellas, tenía su departamento en los estudios. Cuando murió, luego de filmar 2 series para televisión, su muerte no fue dada a conocer. No hay que afligir a los niños, dijeron los empresarios, y Ruth Weatherworks ya tenía preparada su sucesora, Pal II. Pero el niño que actuaba con Lassie, Tommy Rifkin, comenzó a cambiar la voz y a necesitar pantalones largos. Entonces los empresarios resolvieron jubilar a Lassie, es decir, levantar el programa. Pero no fue tan sencillo. Comenzaron a llegar cartas a los canales de televisión preguntando ¿qué pasa con Lassie? Entonces fue reemplazada por Lassie III, pero muchos advirtieron la diferencia. Entonces comenzaron a escribir preguntando ¿qué le pasa a Lassie? En efecto, Lassie III no estaba hecha para el oficio de actor.
Era nerviosa y se asustaba al oír disparos o gritos. Fue reemplazada por Lassie Cuarta, que tenía una diferencia. Era macho. Y luego vino Lassie Quinta, que siguió viviendo con el viejo instructor Ruth Waterworks, quien ya había obtenido unos $5 millones con su primera perrita Pal. Los perros que salieron del hospicio de San Bernardo se hicieron con el tiempo más famosos que la respetable casa. Ella fue fundada alrededor del año 1000 por Bernardo de Mentón, arcediano de Aosta. El hospicio está situado entre el lado suizo y el italiano de los Alpes. Al principio los perros se utilizaron para rastrear la pista que conducía al hospicio. Una vez ubicado el caminito, los monjes se ocupaban de limpiarlo de la nieve. Con el tiempo, los nobles animales grandotes del tipo molosoide se fueron acostumbrando a auxiliar a los viajeros extraviados o sepultados en la nieve con la clásica botellita al cuello. El perro más famoso del convento fue Berry, que vivió a principios del siglo XIX y salvó la vida a 40 personas. Desgraciadamente fue muerto por el salvado número 41, quien se asustó al ver venir hacia él a esa especie de oso cubierto de nieve y le disparó con su revólver. Su cuerpo embalsamado se conserva aún en el Museo de Berna, y en el cementerio de animales de París se erigió un monumento a su memoria. Y volviendo al perro Lazarillo,
puede ser la sublimación del quehacer canino. La mayoría de las escuelas de perros lazarillos surgieron después de la Primera Guerra Mundial, porque las nuevas armas empleadas provocaron muchos heridos y entre ellos muchos quedaron ciegos. El ciego puede utilizar cualquier perro para que lo acompañe, pero el animal no adiestrado evita él solo los obstáculos que encuentra en el camino, pero no los evita para el amo. Ejemplo, una escalera de madera con un peldaño roto o una acequia angostita. El animal salta el obstáculo sin darse cuenta de lo que puede pasarle al amo que viene por atrás. Los centros de adiestramiento, en cambio, hacen del animal un verdadero ojo para el amo. Al principio se utilizaron gran cantidad de razas de perros para lazarillos, como un manto negro o el ovejero alemán. El ovejero, fue uno de los más preferidos, pero últimamente se ha reemplazado por el labrador retriever, que también es grandote y muy dócil e inteligente. Antes se prefería la seguridad o defensa del ciego. Hoy se ha cambiado de criterio. Primero se considera la cualidad del perro para guía y luego la defensa del amo. Y el labrador es dócil, juguetón e inteligente. Uno puede meterle la mano dentro de la boca que no se enoja. En cambio, el ovejero es más agresivo y reacciona. Esto provocaba algunas dificultades, por ejemplo, en una aglomeración, cuando alguien tocaba sin querer al ciego. No solo podía ser atacado, sino que el perro empezaba a los ladridos. El labrador, en cambio, no ladra, por lo tanto es ideal para llevar al amo a un concierto o a una conferencia. Si alguien observa cómo se adiestra a uno de estos perros para lazarillo, lo primero que piensa es que todavía hay pocos monumentos al perro en el mundo. Si vemos uno de estos centros de adiestramiento, por ejemplo, de Estados Unidos de Norteamérica, vemos que se utiliza generalmente la hembra y se inician el adiestramiento a los 3 meses de edad y se lo opera, es decir, se las castra. Luego comienza el sacrificio del entrenamiento o hábito fisiológico. Se lo acostumbra al animal a controlar sus necesidades. Está autorizado a hacerlas 4 veces al día y solamente cuando se le da la orden o la autorización, generalmente al levantarse, al mediodía a las 18 y en cuarto lugar a las 23, por ejemplo. Lamentablemente, para esto se usa también el rigor. Luego se lo acostumbra a que coma una sola vez al día, y allí también con algo de rigor se le impone el respeto al amo. El perro come solo una vez y únicamente cuando se le da la orden, siempre en el mismo plato metálico. Se lo sienta frente al plato y si comienza a comer antes de la orden es señal que está perdiendo el respeto por el amo. Una vez lograda esta disciplina, se nota, por ejemplo, cuando en el avión la azafata le ofrece un alfajor o una factura al lazarillo, éste vuelve la cabeza hacia el costado. Por más ganas de comer que tuviese, sabe que no está autorizado. Además, como la mayoría de los lazarillos son extranjeros, su alimentación es siempre balanceada. Luego que el noble animalito ha terminado su parte fisiológica o instintiva, comienza el adiestramiento de la inteligencia. Primero, no ladrar. Segundo, levantar cosas que se le caen al amo. Tercero, cumplir órdenes de echado, parado, salte, muerto, etc. Cuarto, caminar llevando al amo y doblar a las órdenes, en inglés, izquierda, derecha, etc. El perro caminará delante y a la izquierda de su amo, y tiene un arnés o aparejo. Este es un rectángulo de madera forrado con cuero que tiene arriba del lomo y que le cubre casi toda la carrocería, si cabe el término. Con ello, el ciego se da cuenta cuando comienza a doblar a la izquierda o a la derecha, o bien cuando comienza una subida o una bajada en el camino,
porque el animal gira o se inclina suavemente y no hace movimientos fuera de lugar. Ese arnés lo lleva todo el día y se le saca a la noche para dormir. Asimismo, se adiestran por lo general 3 clases de velocidades: rápido para ciegos jóvenes, normal para adultos y lentos para ciegos de la tercera edad. En los 12 meses que dura el adiestramiento, al final, 1 mes y medio se lo entrena con el ciego que va a conducir, y a partir de allí la pareja hombre-perro se amalgama cada vez más. Si el ciego desconfía del guía, el animalito se da cuenta de este titubeo y capta la desconfianza, aunque siempre se solidariza con su amo porque es fiel. Pero es casi infalible, pues se pone delante del amo cuando hay un charco u obstáculo, se desvía si hay un pilar, y como decimos, se da cuenta si falta un escalón o si el peldaño es muy alto. No distingue los colores del semáforo, de modo que al cruzar las calles no se guía por el semáforo, sino que está adiestrado a cruzar cuando arrancan los autos de la otra calle. Por ello casi siempre conviene cruzar donde no doblan vehículos por su derecha o su izquierda. Asimismo, el adiestramiento incluye órdenes para que busque un teléfono público o una silla en un bar o sala de conferencias, conciertos, etc. El ciego solo tiene que llegar a la parada del ómnibus y el perro guía al amo que lo suba. Claro que esto ocurre en las ciudades extranjeras donde estos perros son adiestrados, y en cuanto a la docta hay que reconocer que no es tan docta en este sentido, porque si 1 o 2 ciegos lazarillos que puede haber adiestrados en la ciudad, o tal vez si hay más, les resulta casi imposible salir con ellos o con su amo. Pese a que hay expresas ordenanzas al respecto, los choferes de ómnibus o de taxis protestan cuando el ciego pretende subir con sus lazarillos. No saben que ese perro está adiestrado para ponerse debajo del asiento del ómnibus y no molestar a la gente. Lo mismo ocurre en otros transportes de media y larga distancia. Y hasta en los edificios públicos hay cuidadores u ordenanzas que se enojan cuando entra un ciego con su lazarillo. Ignoran que ese animal nunca puede ensuciar el edificio como lo hacen los otros irracionales o como lo ensucian los racionales. Por otra parte, hace tiempo se están adiestrando perros para sordos. Estos ya no necesitan ser tan corpulentos como el labrador lazarillo. Son pequeños y se especializan en distinguir sonidos. Avisan cuando suena el teléfono, el portero eléctrico o cuando llega alguien anunciándose con la bocina, etcétera, etcétera. Pero de esto nos ocuparemos en otra ocasión.
Concluyendo, desde el día en que el hombre se hizo amigo del perro, o viceversa, las más diversas tareas han sido encomendadas al noble animal. Durante años el perro ha hecho girar los asadores y los espiedos de toda Europa, la rueda de los molinos de Escocia, las mantequeras de Gales, hasta los molinos de oraciones de los monjes budistas en el extremo oriente, y ha tirado pesados trineos en los fríos polos. Como vimos, su buen olfato se utiliza para encontrar trufas y en la Unión Soviética para localizar yacimientos minerales. En algunos aeropuertos el perro es empleado con éxito para que ladre ante el micrófono. Así, mediante altavoces que amplifican dicho ladrido, asustando y alejando de las pistas a los pájaros curiosos que podrían ir a parar a la turbina de los jets. Una línea ferroviaria de Gales, la Great Western Railroad, utiliza numerosos perros con el fin de alejar de los rieles a las ovejas descarriadas. También se utiliza en el laboratorio como conejito de Indias, para que, con el sacrificio de su sangre, el hombre pueda mitigar su dolor. Así, desde que el fisiólogo ruso Pavlov en 1903 descubrió que agitando una campanilla mientras servía platos de carne, lograría luego que segregara saliva, sin la carne y sin el plato, con solo tocar la campana, hasta la gerontología que se benefició con los elixires de juventud, siempre se ha utilizado al pobre perro. Con el perro se señaló el origen de los organismos microscópicos portadores de la gripe asiática, tipo A o A2, causantes de la pandemia china de 1957-59. Con el perro se investigó sobre la memoria. El doctor Angranov, de la Universidad de Michigan, decía que el recuerdo de algo ocurrido hace poco es fruto de una energía bioeléctrica, y sus perros, inyectados con puromicina, le dieron la razón. Olvidaron todo lo antiguo, hasta el nombre, pero recordaron al investigador a quien lamieron la mano.
Hasta el bebé de probeta tiene su antecedente en una coli inseminada artificialmente con semen que había sido congelado 6 meses antes. Y finalmente, acabamos de ver, el lazarillo, al comenzar su adiestramiento, es castrado, con lo que su promedio de vida solo llega a 10 años. Quizá es por todo esto que el perro llegó al cielo antes que el hombre. En 1957, un ser vivo orbitaba nuestro planeta. Quizá ladraba la luna, pero su regreso permitió luego que fuese el primer astronauta, hombre, a recorrer distintos mundos. Jan Tzull dice que cuanto más se aprende a conocer al hombre, más se aprende a estimar al perro. Y Antonio Palomero agrega que si el perro tuviera dinero, sí que sería el mejor amigo del hombre. Y es lógico, porque en ese caso el dinero no sería del perro. Sin embargo, hay que aceptar que esto es imposible. El perro no puede tener dinero. Si lo tuviese sería más hombre que perro. Todo animal tiene derecho a la vida en la armonía que reina en el universo. El hombre se ha enseñoreado en este mundo finito y para su subsistencia se arrogó el derecho de sacrificar a los animales. Pero de lo que no existe el derecho es de maltratarlos, porque quien es inhumano con los animales es inhumano en todo sentido. Cuando más civilizada es una sociedad, más se protege a los seres vivos, animales o vegetales, y en aquella armonía social el perro ha penetrado en el hogar para servir al hombre, para ayudarle y para amarle incondicionalmente. Es cierto que quizá el perro no posee entre sus facultades lo que llamamos amor. Los manuales de psicología comparada, que desde luego saben muy poco sobre la vida interior del perro, dicen que éste no tiene alma, que no tiene voluntad sino solo tendencias, que no tiene pasiones sino quizá solo alguna emoción, que no tiene sentimientos sino solo sensaciones, y que no ama, sino que solo instintivamente tiende a proteger a su amo, pero siempre da ejemplos de fidelidad que pueden rayar en el amor. Un caso de fidelidad perruna es el que se narra en la revista Neuquén, publicada en 1954, en ocasión del 50º de la designación de Neuquén como capital del territorio. La publicación de referencia fue editada por Otto Max Neumann, bajo los auspicios de la Junta de Estudios Históricos de la Gobernación. En la página 59 narra sobre la fidelidad de un perro ocurrida en la década de los 30 en la Escuela Nacional número 103 de esa ciudad. Era una escuelita rural situada en las chacras suburbanas, más exactamente en la colonia Confluencia. Pues bien, entre la nueva camada de alumnos que ese año ingresaba a esa escuelita rural estaba Iván. Iván era un niño de ascendencia eslava y de contextura débil que se apoyaba mucho en su perrito que llamaba León. Era un perrito lanudo, de raza indefinible, de cola corta y orejón, con ojitos negros y de mirada humana. El niño y el perro eran compañeros inseparables y hasta comían y dormían juntos, según decía la madre de Iván, del simpático Iván, niño de ojos grandes y siempre sonriente a pesar de su débil constitución. Sin embargo, llegó la época de ingresar a la escuela. Había que separarse forzosamente del perro, pero esto no pudo ser, ya que ni uno ni otro se resignaban. Todo lo que se ensayó fue inútil. Si se ataba o se encerraba al perro, éste ladraba hasta que se lo soltaba o hasta que conseguía escapar. Análogamente, el niño no quería ir a la escuelita sin su compañero inseparable. Vista esta situación, el director, como excepción y a título de prueba, permitió al fin que el niño fuese a la escuela con su perro. El animalito pareció comprender dicha situación, pues se quedaba acurrucado bajo el banco de su dueño durante todas las horas de clase, y no salía ni al recreo para no dar lugar a actos de inconducta ni a malos entendidos. Solamente se permitía un lujo,
el de que, cuando faltaba poco para el toque de la campana de la última hora, salía corriendo a la calle a retozar y allí esperaba la salida de los chicos y se reencontraba con el niño al que hacía gracias y piruetas de cariño. Pero vino un otoño muy raro. El otoño, que en Neuquén es la mejor estación del año, se presentó raramente frío. Una gripe muy mala hizo su aparición con caracteres alarmantes y se cerraron todas las escuelas. Murieron muchas personas en la ciudad y en las chacras vecinas, y en la Escuelita Nacional número 103 hubo una sola víctima, Iván, el pequeño enfermizo. Y cuando las escuelas reabrieron sus puertas, fue un triste retorno a clase. Flores blancas habían sido puestas sobre el banco de Iván, y cuando sonó la campana anunciando la entrada a clase, los compañeritos vieron con emoción como León, el fiel perrito lanudo, corrió a echarse bajo el banco del único ausente, Iván, el niño de profundos ojos azules, cabellos de oro y tierna sonrisa de ángel. En este ejemplo de fidelidad parecen resonar las sentencias de la imitación de Cristo, que dicen: no lo mueven los dones ni las recompensas, sino que siempre vuelve al dueño por sobre todos los bienes. No siente la carga, no desea más de lo que tiene, no se queja de que le manden lo imposible, porque su amo es todo y porque su amor a su dueño nunca desfallece ni cae. Como guardián siempre vela y aún durmiendo no duerme. Con solo una voz responde y ante la menor dádiva su alegría se convierte en gloria. Sumiso y obediente, el hombre es su hacedor, y en esta armonía del universo, donde todo está enlazado maravillosamente, él, que se pone en lo más bajo, obtiene lo más alto. Así, el comportamiento de este fiel y racional halla en el corazón del hombre el eco que lo aproxima al Creador, que ama todas las cosas. Con el hermoso crepúsculo, con el canto del ruiseñor, la nobleza del can habla de la música celestial que sobrepasa todo el orbe. Ante cualquier congoja, ante cualquier aflicción, cuando sobran las palabras, cuando los que se conmiseran o pretenden ayudarnos molestan, la presencia del noble perro, como la presencia de la pureza del niño, es el mejor consuelo para devolvernos la tranquilidad espiritual en este maravilloso reino de las cosas vivas. Finaliza así el espacio de hoy,
Esta audición se difunde por Radio María Argentina Córdoba en 101.5 MHz para la ciudad de Córdoba y además para sus filiales. Y vuelve a repetirse luego a la hora 5. Aunque esto último a veces no conviene repetirlo mucho porque hay oyentes de la talla del señor Carlos Crocco en Córdoba o en el exterior el señor José Adam de Minnesota, Estados Unidos, que nos siguen tanto que son capaces de poner el despertador para volver a escuchar la audición. Les agradecemos a ambos y a los otros oyentes que nos escriben la atención dispensada. Libretos, locución, selección musical y compaginación general de quienes habla Arnaldo Pérez Watt o Walter Tolaba. Correo electrónico perezwatt@hotmail.com, es decir, Pérez con Z, luego W-A-T de Teresa, perezwatt@hotmail.com. Será entonces hasta el próximo sábado, siempre a la hora 22 y por esta onda. Muchas gracias.